Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su espacio favorito para desentrañar los misterios y las noticias más candentes del universo de las celebridades. Hoy, tengo para ustedes una historia que nos ha dejado a todos con la boca abierta y la cabeza llena de preguntas. Sí, hablamos de ellos, de Can Yaman y de Meth Ozdemir, quienes recientemente se reencontraron, y nada más y nada menos que en la vibrante y soleada Miami. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿regresó el amor entre estos dos ídolos turcos, o se trata simplemente de una jugada maestra de negocios? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar las pistas y a intentar descifrar este enigma que tiene a tantos intrigados. Y antes de que nos adentremos en este fascinante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que, ¿qué sucedió exactamente en Miami? Las redes sociales se encendieron como pólvora cuando aparecieron las primeras imágenes de Can Yaman y de Meth Ozdemir juntos en la Ciudad del Sol. Para aquellos que no lo recuerdan, o para los nuevos en nuestro canal, Can y Demet fueron la pareja de oro de la televisión turca. Protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, una comedia romántica que conquistó corazones a nivel mundial. Su química en pantalla era palpable, y los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. De hecho, durante un tiempo se confirmó que mantuvieron una relación, pero como suele suceder en el vertiginoso mundo de las estrellas, su amor llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto. Ahora, años después de su separación, verlos juntos de nuevo, y en un lugar tan emblemático como Miami, es como un guión de película. Las fotos que circularon mostraban a Can y Demet en lo que parecían ser momentos casuales, quizás disfrutando de la playa, de alguna cena, o incluso trabajando en algún proyecto. Y es ahí donde nace la duda, ¿una coincidencia fortuita o algo más planeado? Hay quienes aseguran que su reencuentro en Miami no fue al azar. Se especula que podrían estar involucrados en un proyecto profesional conjunto. Miami se ha convertido en un hub importante para producciones internacionales, y no sería descabellado pensar que una marca importante o una productora los haya unido para una campaña publicitaria, una sesión de fotos o incluso para discutir un futuro papel en una serie o película. Ambas estrellas gozan de una gran popularidad, y su imagen combinada podría ser increíblemente rentable. Por otro lado, no podemos ignorar la chispa que siempre ha existido entre ellos. A pesar de su separación, siempre ha habido un respeto mutuo y un cariño evidente en sus pocas interacciones públicas. ¿Podría ser que el tiempo haya sanado viejas heridas? ¿Podría ser que la distancia les haya permitido ver las cosas con más claridad y darse cuenta de que su conexión era algo especial? Miami, con su ambiente relajado y glamoroso, es el escenario perfecto para un posible renacimiento de un romance. Imaginen la escena: paseos al atardecer por la playa, cenas íntimas bajo las estrellas, la tentación está servida. Vamos a analizar un poco más las pistas. En las imágenes que se filtraron, se les veía a ambos con looks muy cuidados, lo que sugiere que no se trataba de un encuentro improvisado y escondido. Además, la presencia de posibles miembros de sus equipos de trabajo en algunas de las fotos refuerza la teoría de un compromiso profesional. Sin embargo, también es cierto que las celebridades suelen ser muy reservadas con sus vidas personales, y un encuentro privado para evaluar una posible reconciliación no tendría por qué ser público. Quizás se encontraron en Miami para discutir un proyecto, pero en medio de esa reunión, las viejas chispas se reavivaron. Es un escenario plausible, ¿verdad? La línea entre lo profesional y lo personal a menudo se difumina en este mundo, y no sería la primera vez que un proyecto de trabajo lleva a dos personas a reencontrarse de una manera inesperada y emotiva. Pensemos en el impacto mediático de un posible regreso amoroso. Can Yaman y Demet Ozdemir son dos de los actores turcos más exitosos y queridos a nivel internacional. Si regresaran como pareja, sería la noticia del año en el mundo del entretenimiento. Las marcas se pelearían por tenerlos como embajadores, las cadenas de televisión competirían por sus próximos proyectos, y los fans estarían en éxtasis. Para muchas personas, su historia de amor fue una especie de cuento de hadas moderno, y ver que ese cuento pudiera tener una segunda parte sería increíblemente emocionante. El furor que generaron con Erkenci fue monumental, creando una legión de seguidores que hasta el día de hoy anhelan su unión. El simple hecho de pensar
Ellos trabajando juntos nuevamente, ya sea en la pantalla chica o grande, es suficiente para poner los pelos de punta a sus admiradores más fieles. La nostalgia juega un papel importante y la esperanza de revivir esa magia que cautivó a millones sigue latente. Sin embargo, también debemos considerar la perspectiva del negocio. En la industria del entretenimiento, la imagen y la popularidad son activos muy valiosos. Unir a Khan y Demet para una campaña publicitaria podría generar ingresos millonarios. Una serie protagonizada por ellos, después de su pasado juntos, garantizaría audiencias masivas. Desde un punto de vista estratégico, el reencuentro en Miami, ya sea por motivos profesionales o personales, tiene el potencial de ser explotado comercialmente de maneras inimaginables. Quizás incluso estén utilizando la especulación para generar expectación y aumentar su valor de mercado, independientemente de si su relación es real o no. Es una táctica inteligente en el mundo de las relaciones públicas. La coyuntura actual del mercado de la publicidad y las producciones audiovisuales favorece este tipo de estrategias. Las marcas buscan constantemente iconos que aseguren un impacto garantizado, y la combinación de Khan y Demet, con su alcance global y su historia compartida, es una fórmula casi infalible para el éxito comercial. Las plataformas de streaming estarían compitiendo por los derechos de cualquier proyecto que los involucre, y las agencias de marketing ya estarían diseñando campañas millonarias. Ahora, ¿qué nos dicen los protagonistas? Hasta ahora ambos se han mantenido bastante cautelosos. Sus declaraciones públicas han sido breves y enigmáticas, lo que solo aviva más la curiosidad. Khan Yaman, conocido por su carisma y su franqueza, ha evitado dar detalles específicos, y Demet Özdemir, siempre elegante y discreta, ha seguido una línea similar. Esta falta de confirmación o negación es en sí misma una estrategia que mantiene el interés vivo. Si fuera puramente un asunto de negocios, podrían haberlo anunciado con bombos y platillos. Si fuera un regreso de amor, podrían haber sido más reservados para proteger su intimidad. El hecho de que la información sea escasa y las especulaciones abunden sugiere que la verdad podría ser una combinación de ambos, o algo completamente diferente que aún no hemos descubierto. Esta ambigüedad calculada es una herramienta poderosa en la gestión de la imagen pública. Permite que los medios y los fans construyan sus propias narrativas, manteniendo a la audiencia enganchada y expectante. Es una danza delicada entre la revelación y el misterio, magistralmente ejecutada. Imaginemos escenarios posibles. Podría ser que un gran patrocinador los haya reunido para una campaña de lujo, y en medio de las sesiones de fotos y los eventos, hayan aprovechado para pasar tiempo juntos. O quizás una productora les ha ofrecido un papel protagónico en una serie de alto presupuesto, y el encuentro en Miami fue para discutir los detalles del contrato y comenzar a crear química para la pantalla. Y sí, la posibilidad de que hayan decidido darse una segunda oportunidad, lejos de los focos y las presiones mediáticas, siempre está presente. Miami, con su ambiente cosmopolita y la relativa anonimidad que puede ofrecer a las celebridades, podría ser el lugar perfecto para reconectar. La ciudad, conocida por ser un punto de encuentro para personalidades de todo el mundo, ofrece un telón de fondo ideal para un reencuentro que podría ser tanto profesional como personal. La energía vibrante de Miami, sus playas idílicas y su vida nocturna exclusiva, pueden ser el escenario perfecto para que surjan nuevas posibilidades, ya sea en el ámbito laboral o en el sentimental. Lo que es innegable es que la noticia de su reencuentro ha generado un revuelo tremendo. En las redes sociales, los hashtags relacionados con Khan y Demet han sido tendencia mundial. Los fans se dividen entre los que desean fervientemente un regreso amoroso y los que apuestan por un proyecto profesional exitoso. Ambos escenarios son emocionantes y prometen mantenernos al filo de la navaja. La comunidad de seguidores de ambos actores es ferviente y vocal, y sus debates en línea reflejan la complejidad de la situación. Algunos ven en este reencuentro una oportunidad de oro para el mundo del espectáculo, mientras que otros sueñan con que el amor triunfe de nuevo. La expectación es palpable y cada nuevo indicio, por pequeño que sea, es analizado hasta el último detalle. Para nosotros como observadores del mundo del espectáculo, esta situación es un fascinante estudio de caso sobre cómo las relaciones públicas, el negocio y la vida personal de las celebridades pueden entrelazarse de formas sorprendentes. ¿Es una estrategia para generar titulares y aumentar el valor de sus marcas personales? ¿O es el inicio de un nuevo capítulo en su historia de amor? La verdad, como suele suceder, podría estar en algún punto intermedio, o quizás ser algo
Solo ellos dos conocen realmente. La línea entre la autenticidad y la estrategia de marketing es cada vez más difusa en la era de las redes sociales. Los influencers y las celebridades dominan el arte de crear narrativas que cautivan a sus audiencias, y la historia de Kanye y de Met en Miami es un claro ejemplo de ello. La forma en que se presenta su reencuentro al público puede ser tan importante como lo que realmente está sucediendo entre ellos. Pensemos en la influencia que tienen estos dos artistas. Kanye, con su carisma arrollador y su presencia magnética, ha conquistado audiencias no solo en Turquía sino también en América Latina y Europa. Su fama trasciende fronteras y cada uno de sus movimientos es seguido de cerca. Por su parte, Demet Özdemir es una figura consolidada en la industria turca, admirada por su talento actoral y su elegancia. Juntos representan una fuerza imparable en el panorama del entretenimiento. Su compatibilidad en pantalla era innegable, y esa conexión mágica es lo que tantos fans esperan volver a ver, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto. El hecho de que hayan elegido Miami, un destino globalmente reconocido por su glamour y su potencial para grandes producciones, sugiere que las intenciones detrás de este reencuentro podrían ser de gran envergadura. Los detalles que han trascendido son mínimos pero significativos. Las fotos que circularon, a menudo capturadas por paparazzi o compartidas por testigos, los muestran juntos en situaciones que podrían interpretarse de diversas maneras. Un almuerzo tranquilo, un paseo por la playa, o incluso una reunión en un hotel de lujo. Cada una de estas imágenes ha sido diseccionada por los fans y los medios, buscando patrones y significados ocultos. ¿Llevaban anillos de compromiso? ¿Se miraban con complicidad? ¿Había gestos que denotaban una intimidad renovada? La falta de declaraciones contundentes por parte de sus representantes o de ellos mismos solo alimenta la especulación. En este juego de la fama, el silencio a menudo habla más fuerte que las palabras. Consideremos el factor de la nostalgia. Erkencikus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. Creó una legión de fans incondicionales que se enamoraron de la historia de amor entre Candy Beat y Sanemein. La química entre Kanye y Demet era tan real que era difícil para muchos distinguir entre la ficción y la realidad. Verlos juntos de nuevo años después evoca esos recuerdos y deseos. Es natural que los fans anhelen que esa magia vuelva a ocurrir, que el destino les dé una segunda oportunidad. Este anhelo colectivo puede influir en la forma en que se interpretan los eventos actuales. Por otro lado, el mundo del espectáculo es un negocio. Y en este negocio, la imagen y la popularidad son activos que se gestionan cuidadosamente. Un reencuentro entre dos estrellas de este calibre, especialmente después de una relación previa, tiene un potencial de marketing inmenso. Una campaña publicitaria que los reúna podría ser un éxito rotundo, generando millones en ingresos para las marcas involucradas. Una nueva serie o película conjunta podría romper récords de audiencia. Los rumores de un regreso amoroso en sí mismos generan atención y cobertura mediática, lo que beneficia a sus carreras individuales. Entonces, ¿qué podemos concluir? La verdad, como suele ser en estos casos, probablemente sea una mezcla de ambas cosas, o algo completamente nuevo que aún no hemos vislumbrado. Podría ser que ambos estuvieran en Miami por motivos profesionales, pero que la cercanía haya reavivado sentimientos. O quizás se trata de una jugada estratégica para generar expectativa antes del lanzamiento de un proyecto conjunto. Lo que sí es seguro es que Kanye y Demet Özdemir, juntos, tienen el poder de cautivar al público y de mover la industria del entretenimiento. Lo que sí sabemos es que Kanye y Demet Özdemir son dos talentos indiscutibles. Su química, ya sea en pantalla o en la vida real, es magnética. Si se trata de negocios, sin duda será un éxito rotundo. Y si se trata de amor, bueno, el mundo estaría encantado de presenciarlo. Su capacidad para conectar con el público es una cualidad que trasciende las fronteras y las culturas. La forma en que transmiten emociones, ya sea a través de la comedia o el drama, los ha convertido en figuras queridas y admiradas a nivel global. Mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a cada detalle, cada pista, cada declaración, por mínima que sea. Porque en este universo de las celebridades, la curiosidad es nuestra mejor aliada. Y lo que está claro es que la dupla Kanye y Demet Özdemir, ya sea en el ámbito profesional o en el personal, siempre garantiza un espectáculo. La expectación se mantiene alta y la comunidad de fans seguirá analizando cada movimiento.
En resumen, el reencuentro de Can Yaman y de Method Demir en Miami ha desatado una ola de especulaciones sobre si se trata de un regreso amoroso o de una estrategia de negocios. Las pistas son ambiguas, las imágenes sugieren un posible proyecto profesional, pero la química innegable entre ellos deja abierta la puerta a la reconciliación. Lo que es seguro es que su unión, de cualquier forma, tiene un potencial comercial inmenso y ha cautivado la atención del público a nivel mundial. Y así llegamos al final de este intenso análisis, queridos amigos. Hemos navegado por las aguas de la especulación, analizado las posibles pistas y dejado volar nuestra imaginación. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el amor ha regresado entre Can y Demet, o se trata puramente de negocios? ¿O quizás una combinación de ambos? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me fascina leer sus perspectivas. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció tan intrigante como a mí, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y noticias exclusivas. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más misterios del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.